Mario Villegas González presenta una ponencia cuyo título es Un profesor de filosofía Baumgartner según el existencialismo de Paul Auster. Es una ponencia presentada al Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía el 23 de octubre del año 2024. Gracias a los que nos acompañan, Mariana, y que es la moderadora, y gracias a todos los que se conectaron a esta presentación. Esperemos entonces sea de su agrado. Paul Auster es el autor de una novela cuyo título es Baumgartner, y Baumgartner es un profesor de filosofía existencialista, y también lo es el autor existencialista. El autor proyecta su filosofía, el existencialismo, en esta novela, una novela maravillosa. Mi ponencia es un homenaje a postmortem al doctor Miguel Romero Griego, nuestro muy estimado amigo que está en nosotros, en nuestros corazones. Y también esta ponencia está dedicada a mis alumnas y alumnos de la UAM que fueron invitados e invitadas. Espero hayan logrado conectarse. Espero que les agrade. Ojalá que estén con nosotros. Repito, 23 de octubre, año 2024, a las 12 del día, presento esta ponencia. Procedo entonces a presentarla. Sabido es que uno de los temas de la existencia es la muerte, y esta novela, Baumgartner, aborda ese tema. También otro tema igual de relevante es la libertad y además la responsabilidad. Obviamente hay otros temas existencialistas, y creo que vale la pena para los que nos interesa el existencialismo. Claro, por eso y por otras razones podemos leer la novela, independientemente del existencialismo, independientemente de que sea una obra literaria, filosófica, literatura filosófica, tienes otros atractivos para las personas a las que no les interesa la filosofía. Tiene intereses como los de cualquier otra novela, pero en este caso entonces estamos ante una gran novela por muchas razones. El autor murió a los 77 años y esta es su última novela, después de más 40 libros publicados por Paul Auster, y obviamente en el transcurso de más de 50 años de estar publicando libros, obtuvo un reconocimiento internacional, de tal modo que sus libros están traducidos a más de 30 idiomas. Como digo, ha sido galardonado con muchos premios. Uno que me llamó la atención es que Francia le concedió el distintivo de ser algo así como un embajador de la literatura, y eso me resultó muy atractivo, el reconocimiento de Francia. Menciono a Francia porque el autor de mi preferencia es Jean-Paul Sartre, junto con Foucault y Carlos Marx. Son los temas de mi tesis de doctorado. ¿De qué trata la novela Baumgartner? Esta novela trata de un profesor de filosofía. Esta razón, además del existencialismo, me movió a leer este libro. Se trata de un profesor de filosofía. Es un libro que no pude terminar, no pude abandonarlo hasta que lo terminé. Entonces, desde las primeras páginas nos atrapa. El personaje Baumgartner está sumido en la tristeza al principio de la novela, puesto que su esposa Ana murió hace varios años, murió ahogada. El personaje, se nos presenta en las primeras páginas con una tristeza que arrastra desde hace 9 años, pero hay algo en su vida que le mantiene fuerte, que le mantiene activo, y es precisamente el hecho de ser un profesor, dedicarse además a escribir novelas. Esto, el trabajar como profesor y el escribir novelas, le da interés por la vida. Tiene 72 años
y decide jubilarse. En la novela no se percibe si se jubiló o no. Está en vías de jubilarse, está en proceso de jubilación y entonces ya tiene tiempo para dedicarse a un torrente de recuerdos y ver desde otra perspectiva el mundo, y esta perspectiva le devuelve las ganas de vivir. En particular por un hecho muy importante en la vida de nosotros los seres humanos, y es por la posibilidad de vivir el amor. Es decir, él establece una segunda relación amorosa con una mujer que se llama Judith. Recordemos, su esposa se llamó Ana. Así entonces, sin embargo, en la novela hace alusión a Ana y en segundo lugar a Judith, pero es interesante que en alusión a Ana y a Judith, la novela hace alusión al tema de la libertad. Libertad vivida con Ana, cómo la vivió con Ana y también cómo la vivió con Judith. Es muy interesante cómo nos describe, nos narra el autor Paul Auster la relación que tiene con ellas, teniendo como intermedio a la libertad, y por lo tanto se da una serie de acontecimientos imprevistos, una serie de sometidos al capricho del azar los acontecimientos. Sin embargo, vuelvo a decir, es la libertad lo que le da una dirección a ese azar, de tal modo que el azar pues no lo es tanto. Y vuelvo a decir que hay otro concepto importante que me parece, esta novela es una novela que nos habla de la esperanza. Es una novela que nos abre a la experiencia de la esperanza, una forma de ver la vida. La ponencia tiene 10 páginas, no va a dar tiempo de leer a toda, y en la introducción hago un recuento de la importancia de las novelas y de otras obras de este autor, Paul Auster, que también tiene libros de poemas, libros de ensayos. En la introducción hubo un recuento que es fácil de encontrar en internet, así que no leo la introducción de esta ponencia. Paso entonces al desarrollo, que es más propia de una ponencia, que es el desarrollo de esta ponencia. El desarrollo consta de 2 partes. Las 2 son igual de importantes. Una tiene que ver con el amor, con la libertad, con la muerte, específicamente el amor vivido con su esposa Ana y el amor vivido con Judith, la segunda mujer en su vida. En la segunda parte hago alusión a la experiencia de escribir, lo cual es motivador el escribir para Paul Auster, para el personaje Baumgarten, para enfrentar los momentos tristes de la vida que precisamente contrastan con los momentos tristes. Entonces, publicar lo que él escribe lo motiva. Es decir, además de ser un profesor de filosofía, Baumgarten es el nombre del personaje, Baumgarten, he dicho, es un novelista. Entonces procedo a la lectura de la primera parte, que tiene un subtítulo, y el subtítulo es, espero que comunique el contenido de esta primera parte de la ponencia. El título es: Al dar cauce a nuestros afectos, nos salvamos. Es una invitación a que ustedes, a que yo, seamos afectivos, seamos sensibles al amor. Dice esta primera: en la novela Baumgarten de Paul Auster encontramos muchos temas que podemos llamar existencialistas. Por ejemplo, el modo como se relaciona con su esposa se nos muestra en la novela netamente plagado de momentos libres. Obviamente la novela habla de la época en la que ella estuvo viva. La novela nos refleja los conflictos, las decisiones, los dilemas morales y otros aspectos y otras complicaciones que presenta la libertad, y sin embargo Ana y Baumgarten logran sortear los problemas que implica el vivir y enfrentar los retos de la libertad, incluso también vinculada con el hecho de la muerte. Y esta circunstancia, la muerte, da lugar a reflexiones muy importantes que se resumen con las siguientes palabras. Son palabras de la novela, cito:
dice el personaje: la gente se muere, hay que seguir, la vida es peligrosa. Cito: hay que seguir, la vida es peligrosa, la gente se muere. Esta parte de esta cita textual tiene una parte que es muy importante: hay que seguir. Entonces, la muerte de una persona en circunstancias trágicas, como murió su esposa, no nos debe detener respecto a seguir nuestra vida, seguir en pie en relación a nuestros proyectos. Me parece interesante decir que, conociendo un poco de la vida de Paul Auster, el autor de la novela, me parece que la novela tiene muchos ingredientes biográficos de Paul Auster. Podemos considerar que es una novela verdad, una especie de autobiografía. No importa si lo es o no, en sí misma la novela nos transmite muchas circunstancias que tienen que ver con la vida de las personas, en este caso con la vida del autor. Pero más allá de si es o no una biografía, una autobiografía, lo que me parece atractivo es las circunstancias que nos hacen sentir empatía, y siendo yo un profesor de filosofía, la sentí por este profesor de filosofía. Es decir, las circunstancias que vive el autor y el personaje promueven en nosotros promueven la experiencia de la libertad, la experiencia del compromiso, y un concepto para el existencialismo, el compromiso de la responsabilidad. Es decir, se acentúa, a pesar de la muerte de su esposa y otras circunstancias, se acentúa la libertad, la responsabilidad y la muerte como problemas del existencialismo. La novela está dividida en 5 partes. En la primera parte el personaje tiene 70 años y es hasta los 72 años que empieza a tener relaciones con Judith, una segunda mujer. Él intenta casarse con ella y nos dice que en la primera parte nos dice que cómo conoció a su esposa Ana. La conoció a los 18 años de ella, él tenía 21 años. Esta parte me parece muy interesante porque nos alude al contexto social, político, es decir, alude al movimiento estudiantil de 1968. Es decir, en ese año ellas eran estudiantes, 18 años, 21 años. Esta experiencia de 68 lleva a entender por qué ella se fue de su casa, por qué ella se liberó, al igual que él, se fueron de su casa, como mucha gente que quiere vivir independientes, autónomos, y a partir de lo cual vivieron aproximadamente 40 años en matrimonio y pues salieron adelante. Ambos lograron estudios de posgrado, él logró el doctorado, ella es posgraduada. Él es novelista y profesor de filosofía. Ella es traductora en una editorial importante. Y hay otra característica importante, el hecho de que escribe poesía. Logra publicar un libro que más adelante en la novela se va a entender por qué es importante que haya logrado publicar un libro. Desafortunadamente, Ana nada más logró publicar un libro, pero la hace a ella relevante como autora de una obra literaria, la poesía. Él escribió novelas y pues es famoso. Son ingredientes que cohesionan la relación hasta ser una relación. Estamos entonces hasta en una relación exitosa, lo cual hace interesante la relación, puesto que hay coincidencias, así la afición por la literatura, es decir, coinciden en el hecho de escribir y eso pues los une. Obviamente podían haber sido profesores de química, de física u otra cosa, pero lo interesante es resaltar las coincidencias que en este caso se unen y hace que sea una relación exitosa. Cierto, él además de escritor de novelas es profesor de filosofía. El personaje no se inhibe en intentar, después de la muerte de Ana, no se inhibe en intentar una segunda relación amorosa después de 10 años de muerte de su esposa y la procura con Judith. En esta relación es importante la libertad porque resulta que Judith era casada antes de tener relaciones con el profesor de filosofía. Por cierto, Judith era amiga de Ana. Eso le permitió a él convivir con Judith y con el esposo de Judith, convivir con Ana de manera civilizada. Ellos tenían 4 personas,
tenían reuniones que podemos llamar civilizadas, de amistad, de tertulia, de bohemia, de confianza, de amistad. Pero por circunstancias X, muere Ana y Judith se ve abandonada por su esposo. Judith tramita el divorcio y entonces ya es divorciada. Judith es divorciada. Entonces vuelven a encontrarse Judith y el profesor y establecen una relación amorosa. En ese lapso de ya teniendo relaciones amorosas con Judith, la invita a casarse, pero a pesar de que se quedaban en sus respectivas casas, y sin embargo Judith le dice al profesor que ha experimentado algo muy importante a partir del divorcio, y es la libertad de estar sola. Es decir, se siente más libre que estando casada. Me refiero a Judith. Entonces ella le dice al profesor de filosofía que quiere conservar su libertad, y entonces el punto es que encontramos argumentos a favor de la libertad por parte de Judith, ante los cuales Baumgarten no puede oponerse a sus argumentos, y sin embargo para el profesor es un golpe duro. No supo enfrentar ese golpe duro, y Judith siente que un resentimiento en el profesor y termina por alejarse de él. Así entonces no se casan, y el punto es que Baumgartner, el profesor, vuelve otra vez a la soledad. Sigue el tema de las relaciones de Judith y el profesor y cómo rehace su vida. Pasemos entonces a la segunda parte, esta segunda parte tiene un subtítulo. El título de esta segunda parte, la segunda parte de la ponencia tiene un subtítulo. El subtítulo de la segunda parte de la ponencia es el siguiente: escribir es un proyecto de vida digno que le da sentido a nuestra vida. Lo que trato de decir es que este escritor, como otros, no quiero mencionar a ninguno, encuentra en escribir la razón principal de su vida, la razón por la cual vale la pena seguir vivo, sobre todo que se encuentra solo después del rechazo de Judith. Así que se acentúa en esta segunda parte de la ponencia el encontrar algo que hacer con la vida. Se constituye un proyecto, algo que hacer, y en ese sentido el concepto de proyecto es fundamental en el existencialismo. Claro, nadar, correr o otra actividad se vuelve en el proyecto de alguien, y eso es lo importante, tener un proyecto de vida. Así que entonces invita al existencialismo a que tengamos un proyecto que nos permita, por ejemplo, en el caso de Marx, que le permita hacer algo con su vida, ¿no? Se dice que murió estando escribiendo. Engels salió de un cuarto de estudio, del estudio de Marx, y al regresar lo encontró muerto en su escritorio. Lo que trato de decir es que debemos tener pasión por lo que nos gusta. Algunos autores han dicho que conviene que la pasión no dependa de otras personas. Esto es importante. Hay que tener una pasión por algo que esté bajo nuestro control, por ejemplo, escribir o correr, etcétera, ¿no? Porque si dependemos de los demás, pues podemos hacernos dependientes, y si esta persona muere, pues sería caer en el vacío, ¿no? Eso es lo que trato de comunicar. Esto no cancela la importancia del amor, la importancia de la compañía, de la amistad, del matrimonio, de tener una pareja. Todo eso es fundamental, pero en el caso de estas personas estamos acentuando la importancia de tener proyectos que son dependientes de nosotros. Entonces esta segunda parte de la ponencia acentúa esa importancia que tiene.
en el caso del escritor Paul Auster, en el caso del profesor Baumgarten, la pasión por escribir. Así entonces hay una pasión por escribir y la novela encabeza o acentúa la pasión por escribir y lo hace en una parte de la novela que se llama Cadena Perpetua. O sea, 2 páginas de la novela nos habla de la importancia del escribir para el profesor Baumgarten y creo que para Paul Auster. He aquí la cita textual. Es un fragmento, es fácil localizarlo en la novela. El encabezado de esta parte es Cadena Perpetua y entonces esta parte es muy importante y vale la pena considerarla detenidamente, ¿no? Hay que leerla con cuidado, entenderla, profundizar en ella. En esta parte, Cadena Perpetua, hay que ver entonces qué nos está diciendo. Y esta pasión obviamente es extensible a otras actividades, otras elecciones, otros proyectos. He aquí lo que justifica para el profesor de filosofía, lo que justifica su vida. Vamos a ver si se puede comprender, comunicar la intensidad, la experiencia que para algunas personas es escribir. Pero bueno, tengamos paciencia para ver, para entender cómo nos comunica Paul Auster esta pasión por escribir. Escribir es un proyecto de vida digno, ¿no? Justifica nuestra vida. Vamos a ver qué nos dice, ¿no? Bueno, vamos a ver. Dice, bueno, entonces dice lo siguiente, abro comillas. Dice el escritor, el profesor Baumgarten, dice lo siguiente, fragmento que puede ser la biografía de Paul Auster. Ya, ahora sí, abro comillas. Apenas acaba de cumplir 17 años, abro paréntesis, a los 17 años Mario Villegas, decidí dedicarme a escribir, además de que también elegí la carrera de filosofía. Cierro el paréntesis. Dice el libro, apenas acaba de cumplir 17 años cuando el presidente del Tribunal del Distrito Norte emitió su veredicto y me sentenció a lo que él denominó una vida de hacer frases. Eso fue hace más de medio siglo. Ya abro paréntesis, ya transcurrieron 50 años y el personaje, el autor Paul Auster, nos hace saber eso, ¿no? Ok, vamos a esperar un momento. Y dice que entonces transcurrieron más de 50 años. Bueno, abro un paréntesis. Paul Auster murió después de 50 años de haberse dedicado a escribir. Cierro el paréntesis. Dice el texto, el libro, la novela. Desde entonces he vivido solo en una celda. He vivido solo, es soledad, en una celda del tercer nivel del centro penitenciario. Y bueno, se refiere a donde vivía Paul Auster, en el número 7. Reconozco la dureza de la condena con el debido respeto a las autoridades. Fueron muy duros conmigo. Abro paréntesis. Esta decisión de escribir fue del profesor Paul Auster, del profesor Baumgarten, de Paul Auster, el autor. Cierro paréntesis. Dice el texto, la puerta de mi celda nunca se ha cerrado y no me cabe duda que podría haberme largado cuando me hubiera dado la gana. Es que no es que no me haya sentido tentado, pero por razones que nunca he llegado a entender plenamente, he decidido seguir aquí en mi cárcel. Se abre paréntesis. Yo le diría a Paul Auster, eso elegiste hacer. Cierro paréntesis. Dice el libro, la novela, he decidido seguir aquí en mi cárcel, sufrir una cadena perpetua. Estoy ahora viejo, cuidado por un viejo, al menos tanto como yo, un viejo que cuida mi cárcel. Se abre paréntesis, es decir, su carcelero tiene la edad del
del personaje tiene la edad del autor, ¿no? Cierro paréntesis. Ahora estoy viejo, cuidado por un carcelero. Tiene tanta edad como yo. Un carcelero que nunca me ha dirigido la palabra por más de 50 años. Diario me ha traído la comida, es decir, 3 veces al día. Y 3 veces al día se reía al entrar y verme inclinado sobre la mesa trabajando en mis disfraces. Se llevaba la mano a la boca y soltaba una risita burlona. Por ser un escritor, abro paréntesis, podía burlarse por ser yo un filósofo, cierro paréntesis. Más recientemente se limita a negar con la cabeza y suspirar 2 puertas más allá de mi celda. Había otro preso, un tal Bronson. Él y yo a veces hablábamos de lo mala que es la comida y de los finas que son las cobijas de la cama. Pero Bronson, bueno, aquí abre un paréntesis Mario Villegas, las cobijas hacen alusión a que sin embargo descansamos al dormir, ¿no? Se cierra el paréntesis. Seguramente Bronson ya se murió porque hace 5 años no hablo con él, lo que probablemente significa que ha muerto. Seguramente se lo llevaron una noche cuando yo estaba dormido. Por el silencio de estos días en el corredor, sospecho que soy la última persona en el área de aislamiento de la cárcel. Se abre paréntesis. El escritor suele quedar aislado. Se cierra paréntesis. Eso suena a soledad, pero no es tan malo formular frases. Requieren las frases, se abre paréntesis, requerimos escribir para entender nosotros el mundo, para entendernos a nosotros mismos, y si podemos comunicar lo que entendemos del mundo, lo que entendemos de nosotros, ya es ganancia. Los alumnos, las alumnas y los que los leen suelen ser público cautivo y aprovechamos esa circunstancia para comunicar conocimientos, sentimientos, ideas. Se cierra el paréntesis. Dice la novela, continúo con la cita textual, la verdad es que se requiere un gran esfuerzo para igualar una frase. Inevitablemente a una frase sigue una y otra hasta componer una obra. Las obras están compuestas de palabras. Se necesita una gran concentración, silencio y soledad a lo largo del día, de los días, de las horas, de los años, lo cual significa para mí el paso del tiempo que ya suman más de 50 años y que son días en los que se suceden con rapidez. Ante ello parece que mi vida es una neblina que ha pasado apresuradamente a mis ojos. Lo cierto es que me he hecho viejo. Suelo sentirme ignorado, pero como los días han pasado con tanta velocidad en general, al escribir me siento joven y por eso me gusta sentir las palabras que salen de un lápiz y hilvanar palabras, escribir. Supongo que seguiré con esta rutina de escribir hasta el último día en el que puedas sostener un lápiz, pero sé que finalmente llegará el momento en el que esto terminará. Me levantaré y me marcharé, abro paréntesis, moriré o me jubilaré, ojalá lo haga a tiempo, se cierra paréntesis, espero que no ocurra siendo demasiado viejo, abro paréntesis, conviene jubilarse en el momento adecuado, no en silla de ruedas o en muletas, causando lástima a los demás. Creo que debemos jubilarnos en un momento adecuado, cuando nos creemos lúcidos. Se cierra paréntesis. ¿Acaso le pediré al carcelero que me ayude? Seguro que le va a agradar verme marchar. Fin de la cita textual. Confróntense las páginas 137 a 139. En la versión de las 10 páginas vienen comentarios a este hecho trascendental que es el escribir, los esfuerzos que hace uno, deja uno de dar clases o llega uno a dormirse tarde, tiene insomnio. Sin embargo, uno siente un compromiso con lo que escribe, quiere uno hacerlo bien y por eso invito a que se entre en contacto con lo que la gente escribe, ¿no? Pues eso llena, ¿no? No se trata pues de una cuestión de dinero, sino de comunicar, ¿no? Así entonces,
llega el momento en el que uno deja de escribir. Uno sale de su prisión, uno sale de ese esfuerzo y con suerte finalmente uno ve el fruto de su trabajo, ve el fruto del esfuerzo. En el caso de algunas personas no hay vanidad. Kafka es un caso. Él escribía para entender el mundo y entenderse a sí mismo. Pidió que le quemaran sus libros porque no le interesaba que fuese leído o no. El escribir era algo que lo hacía no para publicar, ¿no? Entonces, escuchemos a continuación la versión en Word. Es un fragmento de las 10 páginas de la ponencia, con la característica de que esta versión es la versión más ordenada y por lo tanto lo hago para dar más coherencia, más hilación, menos desorden que lo que acabo de grabar antes de las siguientes palabras. Así entonces vamos a ver bien. Entonces veamos entonces qué es lo que se escribió, ¿no? Lo que dice es que uno de los temas del existencialismo es la muerte, como ya se dijo al principio. Lo es otro tema del existencialismo, la libertad, y pues yo agregué un concepto importante que es la esperanza, y también no olvidemos como tema del existencialismo la responsabilidad. Entonces leo lo que tengo en mis manos, que es la versión en Word. Obviamente nada más de las 10 páginas voy a leer algunas partes, ¿no? Leo a continuación. Uno de los temas del existencialismo es la muerte. Así entonces, la novela de Paul Auster, la novela cuyo título es Baumgarten, aborda temas existencialistas. Y me llama la atención que es el último libro publicado por Paul Auster, que murió en abril del año 2024 y alcanzó a haber publicado su libro en el año 2023. Es importante decir que por lo tanto lo escribió cuando ya tenía cáncer y teniendo cáncer lo vio publicado. Eso para mí es meritorio luego de haber publicado más de 40 libros, ¿no? Entonces, preguntemos quién fue Paul Benjamin Auster, mejor conocido como Paul Auster. Brevemente sabemos, esta información se puede confrontar en internet, que fue un maestro de la narrativa existencial. Fue el autor de varias novelas, entre ellas esta novela, Baumgarten. Paul Auster nació en Estados Unidos, en Newark, New Jersey, el 3 de febrero del año de 1947 y murió en Nueva York el 30 de abril del año 2024. Vivió 77 años. ¿De qué trata la novela Baumgarten? Esta novela trata de un profesor de filosofía, un profesor excéntrico, un profesor tierno, que en las 5 partes de la novela se nos presenta en la primera, sumido en el dolor por la muerte de su gran amor, su esposa, cuyo nombre fue Ana, muerta 9 años atrás. Entonces, trata también esta primera parte de su inminente jubilación, la del profesor Baumgarten, y trata de lo que desencadenó su posible jubilación, es decir, nos presenta la novela un torrente de recuerdos y una nueva forma de ver el mundo que le devuelven a los 72 años del personaje las ganas de vivir intensamente, no pasivamente. La novela avanza en las siguientes partes hasta que nos lo muestra ya teniendo acciones concretas con las cuales él decide seguir adelante. A pesar de la muerte de su esposa, hay en él esperanza de renovar el deseo de vivir intensamente, pues en este caso con una segunda mujer, Judith, una relación amorosa, e incluso él intenta un segundo matrimonio con Judith. Todo esto
las reflexiones derivadas de la decisión de jubilarse y en particular la posibilidad de casarse por segunda vez, dan inicio a una serie de acontecimientos imprevisibles que no se anuncian en la novela, qué acontecimientos van a ser, pero lo que sí podemos decir es que estos acontecimientos seguramente, como en la vida de cualquier ser humano normal, están sometidos a los caprichos del destino. Así entonces el personaje, y esta es la parte que me interesa en el sentido del existencialismo, el personaje se reconoce libre y algo muy importante, se reconoce abierto a la esperanza, ¿sí? Como dije hace algunos minutos, la ponencia consta de dos partes y voy a dar lectura serena, menos apasionada, voy a dar lectura a la primera parte, que tiene un subtítulo. El subtítulo de la primera parte de esta ponencia es el siguiente: Escribir es un proyecto de vida digno. En la novela Baumgarten de Paul Auster me gustó mucho lo que dice el autor de la experiencia de escribir. El autor se le atribuye al personaje de la novela. O sea, Paul Auster le atribuye al personaje de la novela la exaltación de la importancia y el papel que tiene en la vida de un escritor, tanto de Paul Auster como del personaje, la importancia que tiene en el hecho de elegir como proyecto de vida, elegir el escribir. Al yo decir que Paul Auster se proyecta en la novela, en el personaje Baumgarten, me hace sentir que en muchas partes, y específicamente en la exaltación de la importancia que tiene el escribir, me hace sentir que es una novela autobiográfica. Yo le llamaría una novela verdad, no le llamaría a esta novela una novela ficción. Así entonces me permito citar un fragmento que es trascendental en mi opinión, puesto que este fragmento que voy a leer nos habla de la experiencia que se vive al escribir con pasión, como elección de vida, ¿no? Nos habla del esfuerzo que se requiere al momento de escribir. Antes de citar al libro, quiero decir que escribir literatura debe ser un acto libre, del que se derivan muchas ventajas. Para mí la más importante, para Mario Villegas González, es la satisfacción, no la felicidad, sino la satisfacción que produce hacerlo, escribir. Y en particular el gran alivio que es leer algo terminado. Así, por ejemplo, ver terminada esta ponencia. Yo no lo hago por dinero, sino por una gran satisfacción y el alivio que se deriva de ver algo terminado. Ciertamente sí hay algún grado de felicidad si logra uno que lo escrito sea leído por la gente, por nuestros seres queridos, nuestros alumnos y otro tipo de personas. Se constituye una forma de redituar o de obtener alguna ganancia, en este caso afectiva y no económica, por el hecho de comunicar lo que uno escribe, ¿no? No obstante, el autor de la novela nos habla del hecho de escribir como una cadena perpetua, como una condena. Sin embargo, creo que hablar de escribir como una cadena perpetua, como una condena, es una metáfora. En todo caso, lo que puedo decir yo, Mario Villegas González, es que escribir es una cuestión maravillosa. Y lo es en particular cuando lo que uno escribe, lo escribe uno libremente porque quiere hacerlo, no por ninguna obligación, que es lo mejor que me ha pasado cuando escribo, ¿no? Entonces, del hecho de las dificultades de esta entrega que es el escribir, nos habla el siguiente fragmento. Este fragmento se puede encontrar en el libro con un encabezado, y el encabezado es este: cadena perpetua. Dice el autor
en la novela, Baumgartner, nos dice Paul Auster lo siguiente, abro comillas: apenas acababa de cumplir 17 años cuando el presidente del Tribunal de Distrito Norte emitió su veredicto y me sentenció a lo que él denominó una vida de hacer frases. Eso fue hace más de medio siglo. Desde entonces he vivido solo en una celda del tercer nivel del centro penitenciario número 7. Reconozco la dureza de la condena con el debido respeto a las autoridades. La puerta de mi celda nunca se ha cerrado y no me cabe duda de que podría haberme largado cuando me hubiera dado la gana. No es que no me haya sentido tentado, pero por razones que nunca he llegado a entender plenamente, he decidido seguir aquí en mi cárcel. Estoy ahora viejo, cuidado por un viejo, al menos tanto como yo, un viejo que cuida de mi cárcel y que nunca me ha dirigido a la palabra durante más de 50 años. Me ha traído la comida 3 veces al día y 3 veces al día se reía al entrar y verme inclinado sobre la mesa trabajando en mis frases. Se llevaba la mano a la boca y soltaba una risita burlona. Más recientemente se limita a negar con la cabeza y suspirar 2 puertas más allá de mi celda. Había otro preso, un tal Bronson. Él y yo a veces hablábamos de lo mala que es la comida y sin embargo de lo finas que son las cobijas de la cama. Pero Bronson no me ha dicho nada en los últimos 5 o 6 años, lo que probablemente significa que ha muerto. Seguramente se lo llevaron una noche cuando yo estaba dormido. Por el silencio de estos días en el corredor, sospecho que soy la última persona en el área de aislamiento de la cárcel. Eso suena a soledad, pero no es tan malo formular frases. Requieren un gran esfuerzo. Un gran esfuerzo, es decir, una gran concentración. Y como a una frase debe inevitablemente seguir otra con objeto de crear una obra compuesta de palabras, se necesita una gran concentración a lo largo de todo el día, lo que significa que los días pasan deprisa para mí, que ya suman más de 50 años, que son días que se suceden con rapidez. Ante ello parece que mi vida es una neblina que ha pasado apresuradamente ante mis ojos. Me he hecho viejo, pero como los días han pasado con tanta velocidad, en general me siento joven mientras aún pueda sostener un lápiz en la mano y ver la frase que estoy escribiendo. Supongo que seguiré con la misma rutina que he estado llevando desde la mañana que entré aquí y sé que finalmente llegará el momento en el que ya no pueda continuar. Entonces lo único que tendré que hacer es levantarme y marcharme. Deseo para entonces no ser demasiado viejo para caminar. ¿Acaso pediré al carcelero que me ayude? Seguro que le va a agradar verme marchar. Fin de la cita textual. Confróntense las páginas 137 a 139. Opino que marcharnos, específicamente dejar de escribir, es posible al jubilarnos y obviamente es posible al morir. Es decir, finalmente llega el momento en el que uno deja de escribir, uno sale de su prisión, uno sale de su condena, uno sale de ese esfuerzo que es escribir y con suerte finalmente uno ve el fruto de su trabajo, ve el fruto del esfuerzo. El personaje Baumgarten tuvo buena suerte. Siendo él escritor, tuvo una esposa escritora, publicó novelas, fue famoso. Ana y él se amaban y finalmente, habiendo muerto Ana, tuvo la iniciativa de relacionarse, de buscar el amor, intimidad con Judith, una profesora de cine. Ellas obviamente son días de sol, días que alegran su vida. Finalmente, todo el romanticismo o el sentimentalismo posible se proyecta en la novela, la cual termina dejando que nuestra imaginación trabaje en lo que sigue en su vida de este profesor de filosofía. Mientras eso sucede, por mi parte, Mario Villegas, vuelvo a lo que tiene de existencialista esta novela. Así que vale decir que la novela acentúa en muchos momentos la libertad y sobre todo pues también alude a cómo el existencialismo enfrenta la muerte, ¿no?
Y esto no cancela la importancia que tiene el amor. Así entonces, el personaje, con las mujeres con las que se relaciona, descubre que, puesto que quiere la libertad para ellas y para él, descubre que en el fondo, y él respeta eso, ellas no se dejan mangonear, o sea, manipular. Y reconoce que pobre de aquel que intente cuestionar su libertad, la de las mujeres, su autonomía, o pobre de aquel que pretenda impedir que hagan su voluntad. Dada la importancia que él tiene el tema de la libertad para el existencialismo, continúo con una cita de la página 250. Nos dice el autor en la novela. Abro comillas. A lo largo de los años, a veces el profesor de filosofía se había visto en la misma especie de conflicto con Ana. El conflicto de enfrentar la autonomía de Ana, que cuando estaba desprovisto, lo atacaba de improviso y con alguna queja enconada que había escapado a su atención, discutiendo acaloradamente, él cedía para llegar al final. Es decir, le daba la razón a ella. No importaba si ella la tenía o no, pero la verdad es que ella siempre tenía la razón, incluso cuando no la tenía. Y él aprendió pronto que la única defensa posible ante ella era la capitulación, porque una vez que se rendía a él, entonces la disputa se acababa y era olvidada. La disputa era borrada de la memoria. Se cierran las comillas, página 250. He ahí una gran lección de vida que concede libertad a ella y a él, y pues hay que meditar hasta dónde es viable esa actitud, pero podemos decir que es prudente, es recomendable para vivir en paz de alguna manera. Creo que con esa actitud de ambos se vive la plenitud del amor. Es decir, el amor deriva del respeto a la libertad mutua. Si no cedo, dice Sartre, si no cedo su libertad a el otro ser humano, en particular a todos los seres humanos, entonces los hago cosas. Es decir, el respeto a la autonomía, el respeto a la libertad hace personas a las personas. Entonces aprendió el profesor que el éxito de las relaciones humanas deriva del respeto a la libertad, del respeto a la autonomía, si bien hay que razonar en los proyectos comunes y cómo llevarlos aparte y cumplir con los compromisos. Paso a la segunda parte de esta versión en Word que tengo enfrente, y igual como en la primera parte tiene un subtítulo. El subtítulo de esta segunda parte es el siguiente: el dar cauce a nuestros afectos nos salva. Entre esos afectos debemos dar cauce al amor. Y obviamente yo agregaría también a la amistad, a la confianza derivada del afecto, ¿no? Entonces pienso que las relaciones deben ser afectivas, deben ser de respeto mutuo, ¿no? Bueno, dice esta segunda parte en la novela Baumgartner, del autor Paul Auster. En la novela que aquí estoy comentando, encontramos muchos temas que podemos llamar existencialistas. Por ejemplo, el modo como se relaciona con su esposa, pienso yo, Mario Villegas, es netamente existencialista en el sentido de dejar en libertad a su esposa respecto a sus decisiones, en la medida en la que ella también lo deja en libertad. En relación a la muerte, otro tema del existencialismo, el autor en la novela nos presenta reflexiones muy importantes que se resumen con las siguientes palabras. Abro comillas: la gente se muere, hay que seguir, la vida es peligrosa. Se cierran comillas. Quiero repetir la cita textual: la gente se muere, hay que seguir, la vida es peligrosa, cierro comillas. El autor
considero que tiene un alter ego, o sea, se refleja en el personaje. Paul Auster se refleja en el personaje. Reconoce entonces que la vida también incluye la muerte, incluye la libertad, incluye la responsabilidad, incluye el respeto a los compromisos mutuos, a los acuerdos mutuos. Y ante el hecho de la muerte, él decide dejar en el pasado la muerte de su esposa para reiniciar una nueva relación. Esto no implica que olvide a su esposa muerta, pero, pues, como dicen por ahí, cambia de página, ¿no? Entonces, no hay que adherirse al hecho de la ausencia de la amada. Después de que su esposa murió ahogada, vemos que se da a llevar a cabo otras actividades que le dan sentido a su vida, y entre esas actividades es la búsqueda de otra relación, en este caso con Judith. Escribir es otra actividad fundamental que le da sentido a su vida y termina entregándose a esta actividad, ¿no? Puesto que estas actividades, amar, escribir, le dan orientación, son su proyecto de vida, ¿no? Y en calidad de profesor de filosofía, también, en tanto no se haya jubilado, se aboca a su profesión, ocupa su tiempo en esa actividad, es decir, ocupa su tiempo en su profesión, y por suerte también es un novelista, sigue escribiendo hasta morir. Por ejemplo, en el caso de Paul Auster, hasta morir de cáncer, y tener el gusto de, aún teniendo ya el cáncer terminal, ver publicada su novela unos meses antes de morir, ¿no? Entonces, el profesor Baumgarten, además de dar clases de filosofía, escribe libros, novelas, y es lo que hace el autor, escribir esta novela y tener la suerte de verla publicada. Entonces, el personaje, como el autor de la novela, promueven en específico el que tengamos un proyecto, que es una postura fundamental que promueve el existencialismo. Hay que promover el tener un proyecto para darle una dirección a nuestra vida, un rumbo. De esa manera se viven los colores de la vida. La novela está dividida en 5 partes. En la primera parte, el personaje tiene 70 años y está a punto de jubilarse a partir de la muerte de su esposa hace 10 años. Y junto con los pensamientos relativos a la jubilación, tiene experiencias muy interesantes que nos van narrando el autor por vía del personaje. La novela nos dice que el personaje conoció a su esposa Ana, la conoció cuando ella tenía 18 años y él tenía 21 años. La conoció en el contexto del movimiento estudiantil de 1968, es decir, cuando ellas eran estudiantes muy avanzados, muy aplicados. Y pues en ese proceso de estudiar, él logró el doctorado después de varios años. Ella logró un posgrado. Ella se dio a ser una trabajadora en una editorial, es decir, hacía traducciones, y él logró trabajar en una universidad como profesor de filosofía. Como dije, él principalmente es un profesor y un novelista de éxito, conocido en el mundo literario, lo que nos hace pensar que la novela Baumgarten es una obra autobiográfica, que por cierto, como ya dije, es la última novela del escritor Paul Auster, su último libro publicado en vida, quien entre otros premios tiene el premio del Gremio de Libreros de Madrid por este libro, el libro de las ilusiones, no por Baumgarten, sino por otro libro, otro de sus libros muy importantes, ¿no? Paul Auster escribió muchos otros libros, tiene más de 40 libros publicados, y entre otras varias distinciones otorgadas a Paul Auster, me llamó mucho la atención esta distinción. Fue designado comandante de la Orden de las Artes y las Letras francesa. Él fue un escritor y traductor y cineasta nacido en Estados Unidos. Sus obras están traducidas a más de 40 idiomas. Vivió en Brooklyn, Nueva York. Este libro se publicó en el año 2023 y en abril de 2024 él murió de cáncer. Ya con cáncer decidió llevar su vida adelante, decidió continuar con este libro y tuvo la suerte
de verlo publicado. Un libro, en mi opinión, maravilloso. Este libro establece fundamentalmente algo que es trascendental, lo importante que es el rol en nuestra vida de las relaciones amorosas. Así que el personaje de la novela no se inhibe en buscar casarse una segunda vez, ya muerta su primera esposa. La búsqueda de otras relaciones amorosas lícitas, además, podemos interpretarlas como una forma de vivir la esperanza, de vivir la felicidad, de vivir la satisfacción que todos los seres humanos nos merecemos por nuestro esfuerzo. Pero el personaje de la novela enfrenta la libertad de decir no al matrimonio por parte de la segunda mujer con la que intenta casarse. Es decir, ella se niega y él debe aceptar, debe respetar esa decisión. Sin embargo, vivió feliz con Judith. Ana es su primera esposa, Judith es la mujer con la que se desea casar en unas segundas nupcias. Y bueno, aquí, a mí lo que me interesa es que vivió feliz con ella el amor algunos años antes de la negativa de Judith. Judith era una amiga de Ana. Ana fue su primera esposa. Obvio, Judith fue amiga de Ana cuando Ana estaba viva. Esa amistad de Ana y Judith le permitió a Van Warten el hecho de conocerla a Judith, convivir con ella, en la época en la que Judith estaba casada con un hombre que luego la abandonó y Judith tramitó el divorcio. Así que esas 4 personas, 2 parejas, convivieron en la época que estaban en paz, que Ana estaba presente, convivieron civilizadamente varios años. Muerta la esposa de Baumgartner y ya viviendo Judith divorciada, volvieron a verse Baumgarten y Judith, y obviamente él se enamoró de Judith, a la cual Baumgarten le lleva 16 años de edad. Él le pide a Judith que se casen y ante ese hecho aparece otra vez el tema existencialista. Como ya dije, Judith se da la libertad de no aceptar casarse con él precisamente porque cree que viviendo sola Judith vive más libertad. Baumgarten respeta la decisión y pues Judith decide alejarse de Baumgarten precisamente porque quiere sentirse más libre. El profesor de filosofía, Baumgartner, vuelve a estar solo y eso es importante porque se abre a nuevos proyectos. Es interesante señalar que de alguna manera tiene importancia que Judith y Ana son de familias de dinero y no así Baumgarten. Sin embargo, logra precisamente compensar la carencia de dinero por parte del profesor, precisamente entregándose con más responsabilidad a su trabajo, y lo cual con el apoyo de Ana compensa las diferencias económicas hasta llegar a no notarse, ¿no? El final de la novela es maravilloso, nos deja abierta a la imaginación lo que va a seguir. La novela no nos dice qué sigue, podemos decir que hay un corte abrupto, pero el final de la novela es maravilloso porque nos plantea que lo que sigue en nuestra imaginación, cada quien puede darle cauce a la imaginación hacia el rumbo que desee. Vemos de una u otra forma, y esto sí no nos lo dice la novela, que el personaje, el profesor Baumgarten, profesor de filosofía, experimenta una nueva forma de ver el mundo que le devuelve las ganas de vivir. Está entonces decidido a seguir adelante al embarcarse en una nueva relación, dando inicio a una serie de acontecimientos imprevisibles y sometidos a los caprichos del destino. Vive entonces el profesor de filosofía una nueva ventana a través de la cual ver el mundo, que se resumen con estas palabras con las que termina la novela. Dice la novela en los últimos renglones, cito, abro comillas, y así, con el viento en la cara y la sangre aún resumando de la herida en la frente, nuestro héroe se dirige en busca de ayuda, y cuando llega a la primera casa y llama a la puerta, empieza el último capítulo de la historia del profesor de filosofía Baumgartner, página 261. Con esas palabras termina la novela, palabras en las cuales veo una gran metáfora
que resume todas las peripecias que nos presenta la novela que está plagada, como he estado diciendo, de esperanza, de libertad, de proyecto. Razones que se constituyen en algo importante en nuestras vidas, así de este profesor en el momento de tener 72 años. Así entonces, la metáfora nos dice, con el viento en la cara. ¿Qué significa eso? Que sale de su soledad para enfrentar pues los hechos de la naturaleza, ¿no? Así, por ejemplo, el viento en la cara, ¿no? Baumgarten está enfrentando el mundo, vuelvo a decir, saliendo de su soledad, sale de su casa. Y cuando dice la novela, en la metáfora, la sangre aún resumando en la herida de la frente, es también un fragmento de la metáfora con la que se alude a los golpes que nos da la vida. Así la muerte trágica de su esposa, quien murió ahogada en el mar. Así el desprecio que le propinó Judith cuando se negó a casarse con él. Y por cierto recibió golpes físicos reales el personaje, ¿no? De cualquier tipo de golpes podemos decir de ellos que son parte del destino, son parte de la vida. Y hay que levantarse como lo hace el personaje con la frente en alto. Hay que tener dignidad. Por lo que dice del profesor de filosofía, Paul Auster, que se trata de un héroe que no estando solo se dirige en busca de ayuda. Y esa ayuda la podemos encontrar no solamente de las personas que nos estiman, también son ayuda las novelas, las obras literarias, los poemas, las obras de teatro. Todo ello nos permite a mí y a nosotros decir con toda certeza, con mucho sentimiento, con mucha profundidad, que se constituyen de una u otra manera en momentos propios de seres humanos con los que nos podemos identificar. Vuelvo a repetir, las obras de arte nos presentan momentos propios de seres humanos con los que nos podemos identificar. En este sentido, las obras de arte nos están transmitiendo lo que es la vida misma. Por eso muchas personas nos identificamos con los personajes así de la literatura, en este caso con el personaje del profesor de literatura Baumgarten. Es decir, las personas que tenemos esta afición a la literatura, de una u otra manera sentimos que están situaciones parecidas a las nuestras en el caso de algunos personajes, específicamente en el caso de algunas partes muy claras, ¿no?, que hacen que la novela nos atrape. Entonces, a veces nos proyectamos nosotros en las obras literarias diciendo que es válida esta creencia, ¿no? Las novelas, las obras de teatro, los poemas, las obras de arte se constituyen en una razón que potencia la importancia de esas obras. También nos suele pasar con las películas, ¿no?, con el cine. En ese sentido, me remito a la creencia de que el arte suele ser catarsis. Es el caso de las obras literarias, nos hacen ser conscientes de nuestros demonios y de cómo los enfrentamos. Por cierto, ya lo dije, admiro más a Paul Auster por tener el carácter suficiente para que, a pesar de su cáncer mortal, siguió escribiendo. También él, como el personaje de la novela, Baumgarten, se constituye en un héroe. Son héroes, ¿no?, en el sentido de haber superado las tragedias o los momentos tristes de su vida, que son parte de la vida misma. Y vale la pena insistir en esto. El autor en la novela señala que difícilmente se resuelven problemas sin la ayuda de la gente, sin la ayuda de alguien. Es decir, en el trayecto de la narración, en el trayecto del contenido de la novela, el autor va sosteniendo la tesis que deberíamos sostener todos, y es esta: debemos aceptar y buscar la ayuda de alguien, de una o de varias personas, para lograr nuestros fines. Así, en el caso de necesitar sobrellevar nuestra vida ante tantas tragedias, con la esperanza de que finalmente algún día llegará la alegría, la satisfacción, a pesar de saber que después, como en el caso del mito de Sísifo, vuelve la tristeza, se va la tristeza, vuelve otra vez. De ahí la relevancia de decir el autor al final de la novela:
Baumgarten llega a la primera casa que le es posible. Después de un accidente, llama a la puerta y pide ayuda, página 261. Nosotros debemos atrevernos a llamar a la puerta y pedir ayuda. Quizás sea el inicio de otro feliz capítulo o el inicio de otro feliz capítulo en la historia de nuestra vida. Conclusión. Creo que además de temas existencialistas, ya mencioné la muerte, la libertad, la responsabilidad, cumplir con los acuerdos, etc., se puede encontrar en esta novela la reivindicación del feminismo, el derecho a la autonomía, el derecho al respeto y los otros aspectos que implica el feminismo, así en el sentido de hacer lo que ya nos es posible. Las mujeres y los hombres en nuestra relación mutua, ambos nos debemos todo el respeto que merecemos, mujeres y hombres. Insisto, estemos a favor de la iniciativa, por favor, estemos a favor de la iniciativa de respetar la autonomía, de respetar la libertad y todo esto a favor del crecimiento intelectual. La bibliografía utilizada para esta ponencia, el libro utilizado, como ya lo he mencionado, es el de Paul Auster, la novela Baumgartner. La traducción es de Benito Gómez Ibáñez. La versión consultada fue publicada en México por la editorial Seix Barral. Es un libro publicado en el año 2023 y tiene 261 páginas. Muchas gracias por su atención. Nada más agrego que Paul Auster se inspiró en esta novela y en otras en filósofos existencialistas, entre otros Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger, Albert Camus, Emmanuel Levinas. Es importante destacar que esta lista no es exhaustiva, ya que obviamente hay la influencia de otros autores. Y cabe decir que el existencialismo de Sartre y el de otros existencialistas como Camus y así también Paul Auster no excluyen el que ellos hayan asumido una postura política. Así Paul Auster, su postura política la podemos ver ejemplificada en lo que publicó en su libro Un país bañado en sangre, un libro que explora la violencia campeante en Estados Unidos, en donde pues hay mucha violencia. Sabemos que ha apoyado a muchas situaciones de violencia en Estados Unidos, ha hecho cosas buenas, tiene el mayor número de premios Nobel, pues de una u otra manera, como en los países y en las personas, hay cosas malas y hay cosas buenas. El punto es hacer prevalecer las buenas y eso es posible, creo yo, con la ética, pero sin descuidar la necesidad de la filosofía política, la cual debe ayudarnos, tanto la ética como la filosofía política, a asumir una postura crítica ante la realidad con la idea de transformarla, como nos enseñó Carlos Marx. No se trata solo de interpretar el mundo, sino también de transformarlo. Muchas gracias por su atención. Con ustedes, Mario Villegas González.